buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Espero que bien y viendo el programa. Y para hoy, como todos los martes, un hermoso programa donde hablaremos, en primer lugar, de los implantes dentales, que son maravillosos, porque reemplaza la raíz de un diente por un implante. Y eso da un beneficio estético y también aumenta, digamos así, la seguridad de las personas. Para conversar sobre este tema me va a acompañar el odontólogo Mariano Giraudo. También hablaremos del colesterol, del malvado colesterol que circula por nuestras arterias y que es muy importante porque sin él no se podría vivir. Pero hay que tener en cuenta que sus valores no pueden elevarse porque si no ensuciará nuestras arterias y podrá producirnos ya sea un infarto o si no un accidente cerebrovascular. Para conversar sobre el mismo me va a acompañar el especialista en cardiología, doctora Natalia Becchetti. Y también hablaremos de las convulsiones febriles en los niños, que cuando ocurren son aterradoras, pero en general son benignas y no dejan ninguna secuela. No hay que pensar que el niño va a quedar con un deterioro mental o va a quedar con un problema de aprendizaje. No, las convulsiones febriles en general, recuérdelo, son benignas. Para conversar sobre las mismas me va a acompañar el doctor Javier Linsuaid, que es especialista en neurología infantil. Muy bien, espero que el programa... Me está acompañando en esta parte del programa el doctor Mariano Giraudo, que es odontólogo y se dedica especialmente al tema al que nos vamos a referir hoy, que es el implante dental. ¿Es así? Es así, Amalia. Bueno. Un gusto estar con vos de nuevo, ¿eh? Un gusto estar con vos de nuevo. Bueno, para mí también. Y vamos a hablar de este implante, ¿no? Que yo creo que ahora se está generalizando, ¿no es así? Sí, sí, hoy en día ya es una práctica general, entra dentro de las prácticas generales del odontólogo. El implante dental ya es una práctica más, así que se está haciendo algo ya mucho más general, desde que hace 10 años atrás. Claro, que antes no existía. Ahora ya, cuando un diente se cae o se está por caer, uno ya piensa en el implante, Ya ¿no es piensa, así? ya piensa. Ya el paciente, piensa. sí, el paciente ya está mucho más informado, Claro. sabe de qué se trata, entonces sabe cuáles son sus alternativas terapéuticas y dentro de ellas está el implante, que bueno, como dijimos anteriormente, ya es una práctica casi normal, ¿no? Claro. Y claro, y sirve muchísimo porque digamos que el diente en sí es tan importante porque la sonrisa es nuestra presentación, ¿no es así? Seguro, sí. Y sí. si a uno le falta un diente y si es un incisivo, Dios mío, Sí, terrible. Sí, sí, la sonrisa es parte. ¿Y de qué material se realiza el implante? El implante es un dispositivo de titanio, como son las placas de rehabilitación en la mandíbula o como las placas de cadera. Es del mismo material, es de titanio, nada más que con la forma de un tornillito o de la forma de la raíz del diente que ha perdido y que se coloca en el interior del hueso. Claro, se coloca, es decir, que no se ve. No se ve, no se ve. Eso es lo importante, uno no lo ve. No lo ve. Entonces, como la encía lo cubre, y bueno, hay que esperarlo más después a que se ponga lo que le falta. Exactamente. El dispositivo, la primera etapa es colocarlo dentro del interior del maxilar. Claro. Del maxilar superior o en la mandíbula. Es una cirugía simple, bajo anestesia local, donde se coloca el tornillo y bueno, tiene un periodo que es de espera, que es de óseo-integración, que es el periodo de integración de ese tornillo al hueso,
que varía entre los 3 a 6 meses, que es lo ideal, dependiendo de en qué hueso se coloque. Si es el maxilar superior, generalmente en la parte de arriba se espera más tiempo por la calidad del hueso. Si es la mandíbula, se espera un tiempo menor, de aproximadamente 2 o 3 meses, ya se puede colocar la parte visible, que sería la corona. La corona, ¿no es cierto? Bien, ahora todas las personas en realidad a veces no están en condiciones de un implante, ¿no es así? Sí. Por ejemplo, ¿qué patologías son las que impediría el hacérselo? Sí, como patología en sí, lo único que podemos hablar un poquito de osteoporosis, Cuando está muy avanzada, cuando está ¿no? ya es muy severa en estado. O diabetes también, ¿no? La diabetes, sí, diabetes no compensada en realidad, una diabetes Claro. que no está tratada ni controlada. Si Claro. está controlada no hay ningún problema. Claro. Y después también una mujer que está embarazada. Sí, generalmente en pacientes embarazadas esperamos Claro. a que A que tenga el tenga hijo. su bebé y después hacemos la práctica, que como cualquier práctica, generalmente la práctica odontológica durante el embarazo tratamos de evitarla. Exactamente. Y el ¿no? implante también es una práctica, así que tratamos de evitar. Claro, es decir, que hay ciertos Hay ciertos momentos, digamos así, de la vida que uno no lo puede exactamente, hacer. en la niñez no se hace. Claro. Esperamos que el desarrollo. 18 años, ¿no es cierto? Sí, más o menos, 16, 18 años Ya se puede hacer. ya se puede ir haciendo porque el hueso ya ha terminado de crecer, ya ha terminado de madurar, entonces ya es el tiempo que ya podemos colocar el implante. Ahora, la gente sí tiene miedo a esa parte quirúrgica, al postoperatorio. Sí, yo creo que también, como dijimos, al hacerse tan rutinariamente hoy, la está perdiendo a ese miedo, porque hablemos de implantes que hoy ya tienen una alta tasa ya de éxito, es decir, ya son pocos los que fracasan, a comparación de 10, 15 años atrás, que ya Era más frecuente. era más frecuente porque los materiales eran distintos, no había conocimientos reales de cómo iba a evolucionar. Entonces, hoy, al hacerse ya rutinariamente, ya la práctica es más sencilla, los materiales son más nobles, entonces ya el paciente es como que Está lo más está tranquilo, perdiendo. está un poco más Sí, lo tranquilo. está perdiendo. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Dijiste vos al principio que más o menos se demoraban 2 a 3 meses en colocar el implante definitivo, ¿no es cierto? Que la gente ya se ve con todos los dientes, etcétera, que tenía que colocarse. Ahora bien, por ejemplo, si yo quiero que enseguida me coloquen un implante, tengo la necesidad de que, bueno, se me ha caído un diente o dos, y bueno, quiero el implante enseguida y que quede todo ya de una manera estética. Exactamente, sí, entiendo. Bueno, si el caso lo permite, en muchos casos se puede hacer, en otros casos no. Si nosotros vemos que hay una infección grande, primero hay que extraer el diente, colocar un provisorio, que sería un provisorio de acrílico, algo básico, después colocar el implante y después recién la corona. Si el hueso y el caso lo permite, que es un hueso que está en condiciones de soportarlo, se puede colocar el implante y en el momento se puede hacer una corona. Se llaman implantes inmediatos. Si se puede colocar una corona, pero esa corona tampoco es la definitiva, va a ser una corona de acrílico, por el peso que tiene, pero visiblemente el paciente la ve como ya la forma del diente, el color del diente, pero que son de acrílico, que sería un plástico, hasta cumplimentar lo que habíamos hablado, de los 3 meses, 6 meses, hasta ahí sí ya podemos colocar una corona de acrílico. No, otra corona. Otra corona. Es decir, no la de acrílico. No la de acrílico, la de porcelana. La de porcelana, exactamente. Ahora bien, si yo le coloco esa prótesis de acrílico, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo le puede durar? No. Dependiendo del uso, la mordida del paciente, más que todo la mordida, la intensidad con que muerde el paciente.
puede durar 3 meses, 6 meses, un año, es decir, Bueno, pero algo limitado en una algo palabra. limitado, sí, no es definitivamente. No es definitivo no es eso. algo limitado, se llaman prótesis temporarias, es por un tiempo. Por un tiempo nomás. Porque en una definitiva no se coloca nunca la prótesis de acrílico. De acrílico, si es fijo, es decir, algo fijo, no, generalmente no. 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 Si es definitivo, no, se coloca porcelana. Siempre porcelana. Sí. Bien. Por ejemplo, yo ya tengo la prótesis de porcelana porque ha pasado el tiempo necesario, pero no sé bien con qué me puedo alimentar también porque son los primeros tiempos. Sí, la dieta de la alimentación al principio, después de apenas colocamos o hacemos el implante y colocamos una prótesis transitoria o una definitiva, generalmente la alimentación va a ser más bien blanda, vamos a ir acostumbrando la mordida hasta que veamos que podamos ya ir incorporando alimentos sólidos y con el tiempo ya podemos morder y comer. Es decir, a 15 días más o menos. Sí, más o menos, que es como una cirugía simple, como si fuese una extracción. Son 10, 15 días que después ya empezamos a comer normalmente. Ahora, por ejemplo, si yo solamente necesito un implante, ¿no es cierto? Ese implante, ¿cómo va? Por ejemplo, unido al hueso. ¿Cómo unido el hueso? Claro, ¿cómo va? Por medio se coloca algún tornillo, algo. Sí, con un tornillito va unido. Con un tornillo. Con un tornillo va unido. Aunque sea un solo Sí, implante. Aunque sea solo implante, va unido con un tornillito. Y cuando son muchos implantes. Son muchos implantes, bueno, podemos hacer cierta cantidad de implantes, es decir, por ejemplo, 6 implantes y colocar 12 dientes o todos los dientes, dependiendo del caso en especial. Claro. Es decir, que para un diente es un implante. Sí, para un diente es un implante. Pero si yo voy a sacar más dientes, entonces puedo reducir la cantidad de implantes y aumentar la cantidad de dientes o de coronas. Muy bien. Eso depende del caso. Eso es Sí, importante, eso ¿no es depende cierto? del caso. Depende del caso. Y muchos le temen mucho al implante que se infecte. Que se infecte. Bueno, eso es lo que hablamos antes, un poquito, que hablábamos de que en épocas anteriores, 10, 15, hasta 20 años atrás, había muchas posibilidades de infección, porque primero los métodos o los mecanismos de bioseguridad no son los que hay hoy en día. Actualmente hay anécdotas de el odontólogo hace 30, 40 años atrás atendía y fumaba en la vez el odontólogo. Claro. Hoy ya todo eso... No, pertenece al pasado. Pertenece al pasado. Entonces, en aquellas épocas sí, y por la calidad del material que se implantaba, no estaba bien estudiado, entonces sí había riesgo de infección, mucho riesgo. Hoy ya es casi nulo, no podemos hablar de infecciones. ¿Y qué cuidados tiene que tener la persona que le han implantado varios dientes? El cuidado es simple, es el que se le da particularmente que se hace una cirugía dentaria. Es decir, dieta blanda, frío, no fumar, no tomar mate, no estar cerca de calor, evitar esfuerzos las primeras semanas. Y bueno, en realidad no son muchos. No son muchas las indicaciones. Que hay que hacer. Hay que hacer la misma que cuando se saca un diente, por ejemplo. ¿Y hay satisfacción siempre en la gente implantada? Sí. A ver qué debo decir. Sí, la mayoría de las veces el que más satisfacciones tiene es el desdentado total. Claro, que usa esas prótesis removibles, claro, que son imposibles, que está todo el día con la corega, pegándola, y vos cuando le implantas 2 o 3 y la prótesis ajusta sobre esos implantes, el paciente se siente feliz porque deja de usar corega, inclusive se puede hacer algo fijo y deja de sacarse la prótesis y ponérselo. Entonces ahí sí hay felicidad y hay un cambio realmente de estilo de vida.
por ahí el que pierde una pieza y se agrega una pieza o un implante, eso no lo siente el No paciente, lo siente, obviamente, claro. Pero el desdentado. El desdentado, sí. El desdentado, total, sí, sí. claro. Sí, ese sí lo siente. Cambia totalmente el estilo de vida. Claro. Y lo cambian, pero vuelve al original. Claro, vuelve a la manera como es natural. Exactamente. Porque son semejantes a los dientes naturales. Exactamente. Semejantes. Sí, sí, son semejantes. Y qué cuidado hay que tener después de comer con esa... No, y limpiarla siempre. Sí, limpiarla siempre. Limpiarla. Como un diente después natural. de cada Después comida. de cada comida, 2 a 3 veces por día. Es lo indicado como si una dentadura normal. Bueno, me parece que ha quedado muy claro, y muy interesante. Bueno, María. Yo te digo muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Has estado muy bien como siempre y hasta la próxima. Me está acompañando en esta parte del programa el doctor Javier Linsuaí, a quien le agradezco muchísimo su presencia como siempre. No, gracias a usted, doctor. Bueno, y vamos a hablar de un tema que usted conoce muy bien, que es el problema de las convulsiones. Que yo sé que cuando a los padres les llega una convulsión en su hijo, los aterra, ¿no? Porque temen mucho por lo que le puede pasar. No tanto en el momento presente, sino a posteriori, ¿no? Cuando piensan que a lo mejor eso se vaya a transformar en una epilepsia, o el chico tenga de luego problemas en la escuela, que disminuya su inteligencia, que le cueste aprender, que tenga trastornos del aprendizaje. ¿No es así? Sí, doctora. Uno lo que debe dividir primero son las convulsiones con fiebre y sin fiebre, ¿no? Exactamente. Las convulsiones con fiebre son procesos benignos que se dan entre el año y los 5 años de vida. Son procesos que no dejan ninguna secuela. Como dice usted, asustan mucho a la persona que lo vive y lo desconoce. Tal cual. Lo desconoce. Pero habitualmente estos procesos suelen ser hereditarios, suele haber familias donde es más frecuente la convulsión febril y son, como decíamos recién, procesos benignos que no dejan ningún tipo de secuela. Sí, exactamente. Hasta los 5 años siempre se pueden dar y después de los 5 es como que ya es más difícil verlo. Claro, yo creo que, y no es común, ¿no? Y ya uno a veces, cuando tienen mayor edad los chicos, puede pensar, sí, que ya puede hacer otra cosa, ¿no? Exactamente. Que puede ser tal cual. Otra cosa. Sí. Un chico con más de 5 años que tiene una convulsión con temperatura, uno debe buscar alguna infección en el sistema nervioso central, alguna meningitis, alguna cosa de eso. Tal cual. Claro, eso es lo que a los padres les tiene que interesar. Ahora, yo creo que tiene mucho que ver también la herencia, ¿no? Sí, doctora. Sí, sí. Hay familias donde son más frecuentes las convulsiones. Sí, tal cual. Se dice que, por ejemplo, si un hermano ha tenido, el otro hermano lo puede tener, ¿no es así? Sí, sí. Hay un componente genético acá y esto se está estudiando mucho a nivel mundial porque hay familias como de epilépticos, ¿no? Y algunas epilepsias más frecuentes que otras. Por ejemplo, las epilepsias como las epilepsias mioclónicas, el petit mal, las ausencias, esto suele ser más genético que las otras. Claro, ¿no? Sí, y es en chicos mayores en general, es de 6 a 12 tal años. Cual. Ahora, por ejemplo, en el caso de las convulsiones febriles, yo creo que son más frecuentes en los varones, ¿no?, que en las niñas. Sí, puede ser, puede ser. Sí, Me parece que yo he leído que sí, que son más frecuentes en los varones. Sí, puede ser, Doc, puede ser. Sí. La verdad es que es un proceso que asusta tanto a la familia que vienen realmente muy preocupados los padres y bueno, y creo que el objetivo nuestro como pediatra, como neurólogo es transmitir tranquilidad, que estos son procesos que así como vienen se van. Claro, y como usted dice que sí, que los aterra, entonces que enseguida le pregunta, ¿y cuándo le hago un electroencefalograma? Porque
Yo tuve otra chica y bueno, le hicieron enseguida el electro. ¿Qué me dice usted al respecto? Mire, la Academia Americana de Epilepsia dice que un niño sano, hijo de padres sanos, o sea, no epilépticos, que tiene una primera convulsión con fiebre, no necesita electroencefalograma. Bien. Ahora, si las convulsiones se repiten, entonces uno puede hacer, porque hay un 3% de los pacientes que tienen convulsiones con fiebre que el día de mañana pueden hacer una epilepsia. Solamente el 3%. Claro, el 97% no hace nada. Así que esto quiero que quede aclarado porque Bien. a los pediatras sobre todo los asusa que hay que, porque no le hicimos pronto esto, que a mí me parece que hay que hacerlo pronto. Yo creo que hay que descalzar en todo caso al cerebro. Sí, exactamente. Hay que Eso es otro también. Hay que descalzarlo al cerebro y si uno le quiere hacer, porque si la piden hay que hacérsela, no hay vueltas que darle, entonces después de unos 15 días Tal a cual, un mes, ¿no es tal cierto? cual, exactamente. Esa es la indicación, ¿no es cierto? No está indicado en la primera convulsión si es un niño sano y que no tiene antecedentes, pero si lo vamos a hacer, como usted dice, doctora, esperar 15 días por lo menos. Claro, que se tranquilice, Sí, ¿no? sí. Porque si no, tal vez lo puede dar patológico y no lo es. Exactamente. Y esto que usted dice nos da pie para decir que en el caso de la convulsión sin fiebre es al revés, hay que hacerlo lo antes posible. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa. Con todo gusto. Bueno. Otra cosa que tiene el miedo a la gente, y yo creo que tenemos que eso también explicarlo bien, es que el chico se trae la lengua en la convulsión. Tal cual, doctora, sí. Entonces le quiere meter la mano para sacarle la lengua afuera, cosa que no hay que ocurre hacer. nunca. Sí. Cosa que no hay que hacer. Sí. Y siempre le decimos a los padres, ¿no? Y creo que esto es importante por ahí que lo sepan. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de una convulsión? Claro, como dice, primero hay que estar tranquilo, porque como dice usted, doctora, nadie se traga la lengua, nadie se queda sin respirar, nadie hace un paro cardíaco. Y entonces hay que estar tranquilo, mi hijo no se va a morir de esto. En segundo lugar, hay que poner al niño de costado, porque a veces hay algunos chicos que tienen ganas de vomitar, claro. Y si lo tenemos boca arriba, el vómito puede broncoaspirarse. Claro. Y se broncoaspira y esto sí es peligroso. Y después hay que bajar la temperatura, a veces indicamos el Valium rectal. Y en cuarto lugar, siempre ir a ver a su médico pediatra o a una guardia para saber por qué tiene fiebre el niño. Claro. En el caso que haya sido una convulsión con fiebre. ¿Por qué tiene fiebre? Porque eso es lo que hay que atacar, digamos. A ver si es una infección de los oídos, si es una infección urinaria, una bronquitis, lo que sea. Claro, otra cosa, que cuando es chiquito, bien chiquito, lactante, también hay que ver, ¿no? Que hagan un buen diagnóstico porque puede estar evolucionando una meningitis. Tal cual. Que todavía no ha dado la sintomatología. ¿No? Entonces siempre, exactamente, siempre después de esto ir a ver al médico, a su pediatra o a una guardia para que le digan cuál es la causa de la fiebre. Claro. Bien. Y, por ejemplo, además de la meningitis, ¿qué otras enfermedades es importante investigar, doctor? En el caso de convulsiones, bueno, tenemos convulsiones sin fiebre. Cuando las convulsiones sin fiebre se repiten, estamos en presencia de una epilepsia, ¿no? Por ejemplo, nos dice que cuando pasa de los 15 minutos ya también no es una convulsión febril común. Claro, bueno, si pasa los 15 minutos o algunos libros también hablan de los 30 minutos, ya decimos que o convulsión febril prolongada o atípica, o si no ya de los 30 minutos un estatus convulsivo. Claro, o un estado de mal convulsivo, claro. ¿no? Y esto sí ya es más peligroso y eso deja de ser algo simple porque ya, bueno, en estos casos sí hay que dar una medicación en personas que tienen esta predisposición a hacer convulsiones
prolongadas, ¿no? Claro. Así que eso hay que también decirle a los padres, ¿no? Y estudiarlo bien, porque si la convulsión duró más de 15 minutos o más de 30 minutos, ya deja de ser una convulsión febril simple, como decíamos recién, y pasa a ser una convulsión febril o prolongada o atípica. Por ejemplo, si el chico en la misma enfermedad y en 24 horas hace más de una convulsión, Bien. ¿también no es más peligroso, doctor? Sí, el niño que repite las convulsiones en el mismo proceso infeccioso las llamamos convulsión febril atípica. Y como usted dice, tiene más posibilidades de volver a repetir el día de mañana una convulsión. Claro. Entonces, estas son algunas de las cosas que prestamos atención a la hora de decidir si hace falta o no una medicación preventiva para él. Aunque hoy en día tratamos de medicar lo menos posible, algunos de estos casos, como usted decía bien, doctora, porque son muy prolongados, porque se repiten frecuentemente, bueno, ahí tomamos la decisión de una medicación preventiva. Claro, porque ya así los padres también se quedan más tranquilos. Tal cual. Porque Sí. verlo una vez no es lo mismo que verlo 2 o 3 veces. Sí, tal cual. Ya Sí, las cosas cambian. Sí. Sí, aparte, la medicación que se usa es un neuroprotector, o sea que lo va a proteger de que esto se repita. Nunca en un 100%, es importante que sepan que los papás, que cuando se da una medicación anticonvulsiva, esto no es una protección del 100%. Eso está Siempre bien. un 85, 80%. O sea que una persona que tiene epilepsia, una persona que tiene convulsiones y que toma un medicamento, puede repetir la convulsión aún tomando la medicación correctamente. Y esto es importante para que no nos pongamos mal, porque digamos, uy, entonces ahora hay que cambiar el medicamento, ahora hay que, no, esto no sirve no más. sirve Esto puede pasar aún tomando la la medicación. medicación. Bueno, me parece muy importante lo que ha dicho, doctor, porque, claro, es distinto, es distinto. Ahora bien, usted recién se refirió a esas convulsiones que son sin fiebre, como por ejemplo esa que entran dentro del petit mal, pequeño mal, que son las ausencias. Que la diferencia de la convulsión común o la convulsión con fiebre, esta convulsión, por ejemplo, el chico está hablando y se queda callado. Ausente un ratito, sí. O está moviéndose Y se quedó quietito. se Sí. quedó quietito, que duran muy poco, 15 segundos o menos. Es decir, que a veces pasan inadvertidas también, porque uno no lo ha mirado en ese momento y no lo ha visto, y pasa. Sí. Esas convulsiones, ¿se medican? Sí, doctora. Esto es el petit mal. Son convulsiones que, como usted bien decía, duran muy poquito. Muy poquito. Son unos segundos. Es un tipo de epilepsia que entran dentro de lo que son las epilepsias mioclónicas. Mioclónicas quiere decir que hay movimientos en el sueño. Claro, es de músculo, clonía es contracción, o sea que tienen o una contracción en los brazos, o exactamente, que pueden ser despiertas o dormidos. Ojo que todos cuando nos estamos durmiendo, vio que hacemos un tirón así, o como que te vas a caer de la cama, a veces da. Esto se llama mioclonía benigna del sueño, y esto es normal. Ahora, estos chicos están hablando y quedan ausentes, o a veces también hay otros grupos, cuando son un poquito más grandes, adolescentes que dicen, por ejemplo, a la mañana son más frecuentes al despertar, están o tomando el té y se les cae la taza, o se están peinando y se les cae el peine, porque estos son mioclonías o sacudidas, ¿no? Sacudidas. Y esto es habitual a esta edad, y esto también amerita una medicación, que por lo general lo que se da es el ácido valproico, ¿no? Generalmente se da de los 6 a los 12 años. Tal cual, para el petit mal 2 es esa la veces edad. más frecuente en la niña. Ajá. 2 ¿Sí? veces más frecuente en la niña. Así he leído. Así Muy he bien. leído. Muy Y bien. dice que nunca se caen al suelo. A Ajá. diferencia de lo que sucede
Con la las epilepsias convulsión. mioclónicas. Sí, sí. No se caen. Es decir, Claro. estaban, por ejemplo, moviéndose, pero no se caen Pero no al se cae. suelo. Exactamente. En cambio, las epilepsias mioclónicas tienen ausencia, pero tienen después esa caída que se llama crisis atónica, porque pierde el tono muscular y se cae. Claro, y cae. Ahí no le pasa. No le va a pasar nada porque no se ha caído. Tal cual. Bueno, doctor, ya me Bueno. dice que tenemos que terminar. No Bueno. hemos empezado todavía. Bueno, Bueno, un pero gusto. espero que a todos les haya gustado mucho este tema y que, bueno, si alguno de sus hijos o primos o sobrinos, etcétera, tiene una convulsión, a no asustarse si es una convulsión febril, porque es benigna. Tal cual. Bueno, doctor, muchísimas No, gracias a como usted, siempre. doctora. Un Y hasta placer. la próxima. Sí, con todo gusto. Hasta la próxima. Me está acompañando en esta parte del programa la doctora Natalia Becchetti, que es especialista en cardiología y que siempre tiene la bondad de acompañarme. No, gracias a vos por invitarme siempre. Bueno, y vamos a hablar hoy de algo que yo sé que a todos los televidentes les va a interesar mucho, 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 que es el problema del malvado colesterol, como le llaman. Pobrecito. Él es necesario. Sí. Él es necesario. Él circula por nuestra sangre y bueno, como es importante, hay que tener cuidado de que sus valores no asciendan, no sean superiores a los normales, porque si no puede traerlo muy malas consecuencias como un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. ¿No es así? Exactamente, así es. ¿Y cómo vos lo definirías al malvado colesterol? Bueno, el colesterol es una entidad que forma parte de las dislipemias que se llaman, es decir, las alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Es decir, de estos Elementos grasos. elementos grasos que circulan por el organismo, que como bien vos decías, hace falta para el desarrollo y el funcionamiento normal de distintas funciones del organismo, pero cuando están por encima de valores normales ya producen daños a nivel sobre todo de las arterias. Claro, ataca las arterias. Y ya que decías esta buena definición vos del colesterol, claro que hay que tenerlo normal, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son actualmente los valores normales del colesterol? Bueno, los valores normales cada vez se está demostrando en estudios que menos colesterol tengamos, mejor es para el organismo. Actualmente los valores que se aceptan es del colesterol total, que se llama, hasta 200 miligramos por decilitro en pacientes, en todo tipo de pacientes y en pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, que ya hayan tenido un evento cardiovascular, ya sea un infarto, un accidente cerebrovascular, que sean diabéticos, ya se pide que esté por debajo de 180. Y después está el malo y el bueno. Dentro del colesterol tenemos el colesterol que le llamamos el bueno, que es el de alta densidad, que se llama correctamente, y el malo, que es el de baja densidad, que es el LDL o el HDL, el bueno. El LDL, ya los valores que se piden son por debajo de 100 miligramos por decilitro, son valores últimos y que son bastante bajos porque pacientes que tienen colesterol es difícil tenerlo por debajo de 100. Y el HDL por encima de 30 en hombres y de 40 en mujeres. Valores bajos. Valores, sí, bajos. Hay que recordarles que es una enfermedad silenciosa, así que no esperen los pacientes a tener síntomas porque no se los va a dar. Exacto. Solamente sirven los análisis que se llevan a cabo. Pero vos dijiste, sí, que es necesario para nuestro cuerpo. ¿Y quiénes lo necesitan más al colesterol? ¿Quiénes son los que, digamos así, el colesterol los hace? Por ejemplo, él no interviene en la formación de bilis, Sí, en bueno, la formación... todos los procesos digestivos, sobre todo,
y bueno, interviene en el funcionamiento hepático. Por eso siempre hay que tener en cuenta esos valores, y cuando uno tiene colesteroles por encima de lo normal, justamente se pueden dañar este tipo de órganos o este tipo de funciones. Por ejemplo, cuando hay triglicéridos muy altos puede alterar el funcionamiento del páncreas, que también es necesario para que esto funcione. Es decir, todo la actividad metabólica del organismo está relacionado con los niveles de lípidos en la sangre. Bien. Y nosotros tenemos que hay un factor genético que es muy importante, ¿no es cierto? Porque si un padre tiene el colesterol alto, o el abuelo tiene el colesterol alto, es posible que su hijo también tenga el colesterol elevado. Exactamente. ¿No es cierto? Ese es el factor genético, que es el más importante importante en este tipo de patologías. Por eso yo creo que nosotros, los pediatras, debemos dosificar el colesterol en los hijos de padres que sean hipercolesterolémicos. Sí, siempre, y además porque también hay una entidad que son las hipercolesterolemias familiares o las hipertrigliceridemias familiares, en los que se detectan niveles altísimos, muy por encima de lo que hablamos, que están relacionados justamente a la parte genética. Claro. Y ya son entidades aparte y que se tratan de otra manera. Exactamente. Pero ya que hablamos de eso, tenemos que decir que hay otros factores también que intervienen en el colesterol, que lo inducen a que el colesterol suba. Sí. Por ejemplo, yo digo el fumar mucho, claro, el beber mucho, las hipercolesterolemias primarias, es decir, que no tienen una causa asociada, o la secundaria, y justamente a todo este tipo de patologías que decías vos, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés, el hipotiroidismo, la diabetes. Es decir, son muchas enfermedades que van a traer aparejado, van de la mano con la aparición de colesterol alto. Claro, y los triglicéridos también son muy, muy importantes porque también se actúan como el colesterol. Exactamente, y es justamente la grasa que anda dando vuelta por el organismo, la que se detecta más fácilmente. Bien, hacemos una pequeña pausa. ¿En qué casos nosotros hablamos de prevención primaria y en qué otros casos hablamos de prevención secundaria? Bueno, prevención primaria es cuando hacemos todo el tratamiento higiénico dietético que se llama, cuando nosotros vemos que los pacientes tienen algún factor de riesgo, ya sea hereditario o es hipertenso, y le hacemos un análisis de colesterol y vemos que está en valores normales o muy cerca de estar altos, pero no demasiado elevados. Entonces se le indica dieta, actividad física, que se hidrate bien. Y ya prevención secundaria es cuando el paciente ha tenido un evento o tiene una enfermedad diagnosticada, por ejemplo diabetes, claro, y a pesar de tener valores no tan elevados, uno tiene que medicarlo lo mismo para evitar que en algún momento ese colesterol suba. Es muy importante eso. Exactamente. ¿No? Claro, porque si una persona que tiene el colesterol apenas elevado, como vos has dicho, a esa persona tal vez uno le dice, camine, pero camine todos los días, 1 kilómetro, 2 kilómetros, ya verás a la medida que ella pueda hacerlo. Entonces a veces se ha visto que con eso disminuye hasta un 50% el colesterol cuando no ha habido ningún evento. Eso hay que aclarar, cuando no ha tenido ningún problema. Exactamente, sí, ya hoy por hoy, como decíamos, se sabe que más bajo esté el colesterol, mejor es para las arterias. Entonces, hoy la tendencia es que todo paciente que haya tenido un evento cardiovascular o, como decíamos, una enfermedad diagnosticada que puede llevar a tener complicaciones, por ejemplo, un diabético o un hipertenso severo,
tiene que tomar medicación por el colesterol, no importa los valores que tenga. Es como la aspirineta, es preventivo ya. Claro. Es decir, a todo paciente en esas condiciones se lo medica por más que no tenga valores elevados, que también a veces es un error que se comete de un paciente creer que si no tiene colesterol no tiene que tomar pastillas. No, tiene que tomar lo mismo si es que tuvo un evento o una patología asociada. Bien. Y tiene que cuidarse siempre. Seguro, sí. Porque no es que el colesterol sea malo. Lo malo es que no lo cuidemos. Exactamente. Que no lo tengamos en los valores que sabemos que son los que corresponden. Exactamente. Por ejemplo, nosotros hablamos de que tapa las arterias, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se considera que una arteria está ya ocluida por el colesterol? No, bueno, eso tiene diferentes porcentajes de oclusión la arteria y de acuerdo a los porcentajes de oclusión es el tratamiento que va a recibir. Pero si ya la tiene ocluida el 80%... Sí, bueno, esa arteria ya está, hay que tratarla. Depende de la localización, por ejemplo, en la parte cardíaca, una arteria por más que mayor al 50% de oclusión ya es pasible de colocarse un stent, por ejemplo. Eso quiero que lo repitas. Cuando está por encima, en la parte cardíaca, digamos, sí, ¿no? Sí. Por encima del 50%, de acuerdo a la localización que tenga, ya puede ser pasible de colocarse un stent. Otras veces se llega tarde, se encuentran arterias ocluidas casi al 100% y ya ni siquiera se puede poner un stent. Entonces lo antes posible que uno pueda detectar ese tipo de lesiones, mejor es para poder hacer un tratamiento oportuno. ¿Y uno cómo detecta eso? Por ejemplo, ¿qué estudios le hace el médico, le pide para detectar si hay ese problema en las arterias cardíacas? Cardíacas, el estudio que nos va a decir con seguridad absoluta es el cateterismo o la cinecoronariografía que se dice, que es un estudio donde se tiñen las arterias, es un estudio que se hace en forma ambulatoria, pero es invasivo, se coloca un catéter, se le pone un medio contraste a las arterias y eso tiñe las arterias y ahí nos dice qué grado de oclusión tiene la arteria, si está tapada, si no y dónde está localizado. Claro. Obviamente previo hay varios estudios que se pueden hacer como una cámara gamma, un ecocardiograma que nos van a orientar anteriormente a pensar si puede o no haber una lesión en alguna de las arterias. Por ejemplo, yo tengo el colesterol alto, vamos a suponer eso. No lo tengo, vamos a suponerlo. Yo, por ejemplo, quiero estar más segura, ¿no me convendría hacerme anualmente 2 estudios de ecocardiograma? Por lo general se pide un ecocardiograma anual y una prueba de esfuerzo, que es una ergometría. Sí. En eso, ¿por qué? Porque ahí nos puede dar alguna alteración electrocardiográfica en pacientes que son asintomáticos, es decir, que no vienen con síntomas, dolores de pecho, falta de aire, que nos puedan guiar a nosotros a pensar que puede tener una obstrucción. Claro. Esos son 2 estudios que se hacen sí o sí. Y después, si los niveles de colesterol son muy altos y hace mucho tiempo que el paciente los viene teniendo no controlados, se puede pedir una cámara gamma, que es un estudio donde se tiñe el músculo cardíaco y ahí nos da una idea de si se está irrigando en forma completa o no el corazón. Pero anualmente hace falta el ecocardiograma y una ergometría y una electro, obviamente, control. Claro. Es decir, esos son los 2 estudios base. Claro. Y de acuerdo a la sintomatología y a qué vemos en esos estudios, nos vamos a guiar. Otras veces viene el paciente con un síntoma más típico y entonces uno saltea ese tipo de estudios. Claro. Para pedir directamente el cateterismo cuando ya uno certeramente tiene la sospecha de que... Claro. Ahora yo quiero decir algo respecto a los exámenes clínicos del colesterol. Creo que si, por ejemplo, el paciente no tiene un reposo gástrico de 12 horas, el análisis ese no debe servir. Sí, en realidad es, yo siempre les digo que no tienen que cambiar sus hábitos
dietarios para ir a hacerse el análisis de colesterol. ¿Sí? Es decir, no es que 10 días antes van a cambiar su forma de comer porque saben que se tienen que hacer el análisis porque nos estamos mintiendo, pero sí hace falta que el paciente tenga un ayuno de 12 horas para ir a hacerse el laboratorio y que la noche previa, no vaya a comer un asado. Sí, tiene que comer comida liviana para ir a hacerse al otro día, pero no tiene que alterar su régimen dietario los días previos. Claro, para saber cómo se alimenta. Si no, no sabría cómo se alimenta. Exactamente. Bien, yo creo que ha quedado muy claro todo lo que tienen que hacer y que el colesterol no se les va a subir más, porque el colesterol no es malo, sino que es malo tenerlo alto. Voy a saludar ahora a mis amigos de Ocativo y de Oliva en el Día del Amigo y quiero darles un consejo. Es muy importante en la vida trabajar bien, comer bien, tomar adecuadamente, porque si lo hacemos en exceso, el colesterol subirá. Este es lo que les digo, como para que lo recuerden en el Día del Amigo, que no vayan a comer de más. Un beso para todos.